Saludos a todos ustedes que me acompañan en estos devocionales, estas meditaciones en la palabra de Dios. Hoy es día lunes, comenzamos una semana nueva de labores. Esperamos que se encuentren bien y deseamos que cada uno de ustedes esté haciendo sus labores con agrado, con gusto y con agradecimiento también a Dios. Continuamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. El Señor había hecho un milagro grande en el cual había alimentado una gran cantidad de personas. Y después de que esto sucedió, la gente quedó admirada de ese gran milagro y ellos decidieron que Él era eh, el candidato para ser el rey para ellos. Y eso hicieron, lo quisieron tomar y llevárselo para coronarlo rey. Pero el Señor, lejos de aceptar esto, y ya que su manera de entender un rey era muy diferente a lo que el Señor Jesús tenía en sus propósitos y en su mente. Él no quería ser un rey político, alguien que diera el golpe de estado a los romanos, perdón, para liberarlos de la opresión. Él, su reino era otro. Él sabía de que había sido enviado, perdón, por el Padre para ser el rey, pero no de esa manera. Por esta razón es que él se fue hacia el monte, y se apartó de todos. Y mientras tanto, sus discípulos se quedaron eh, a- cerca del lago. Y de hecho, cuando leemos los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, podemos observar que cada uno cuenta la historia con diferentes detalles, y cuando lo ponemos juntos nos damos cuenta de que él mismo les había mandado que se fueran adelantándose y que subieran a las barcas. Y en el versículo 16 dice: al anochecer los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Capernaum, ya que había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Como ustedes saben, varios de estos hombres eran pescadores, así que ellos no tenían miedo navegar. De hecho, ellos estaban acostumbrados a pescar durante la noche. También estaban acostumbrados a los vientos y a las mareas altas. Entonces, eh, entiendo de que el punto aquí no es que tuvieran miedo de ahogarse o el miedo de ser aventados por los vientos, ahogados por las mareas. El punto es que aquí se pasaron toda la noche tratando de llegar de un lugar a otro. Y esto para mí es un ejemplo claro de lo que nos sucede al tratar de hacer la voluntad de Dios. Sé lo que tengo que hacer, ya entendí que no es fácil. Hasta cierto punto ya me acostumbré a vivir mi vida cristiana con dificultades, con pruebas, con golpes de la vida. Fuertes vientos han soplado, me han sacudido, probando mi fe, mi fidelidad a Dios. Las mareas también han querido ahogarme y hundir mi barca, pero por la gracia de Dios, aquí estoy. Y cuando me doy cuenta que, cuando miro alrededor, que yo no estoy solo en esta barca, volteo, me doy cuenta que hay otros más conmigo, al igual que yo, están luchando, están tratando de llegar a puerto seguro. Y trato de hacer la voluntad de Dios, trato de mantenerme luchando y peleando contra viento y marea, pero muchas de las veces siento que no avanzo,
siento que no estoy haciendo lo correcto. Y muchas de las veces así sucede, como dice aquí en el versículo 19, los discípulos ya habían navegado 5 kilómetros más o menos cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Y como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Los discípulos habían hecho lo que el Señor les había pedido. Se habían lanzado al lago, habían navegado, habían hecho todos sus esfuerzos, pero estaban luchando. Literalmente estaban luchando contra viento y marea. Y para colmo, ya su mente también les estaba haciendo una mala jugada. Ahora hasta fantasmas veían, hasta supersticiosos se volvieron. ¿No te ha pasado cuando hay cansancio, cuando hay frustración, te empiezas a imaginar hasta lo que no? Pero recuerda, el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que nunca nos dejará, que Él no nos va a abandonar. El versículo 20 dice, pero Él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Cuando las cosas están en lo más duro, cuando estamos enfrentando la tempestad más fuerte, parece como si el Señor nos abandonara. Quizás es cuestión de agudizar nuestros oídos para escuchar su voz. Quizás es cuestión de enfocarnos nuevamente y ver que ahí está con nosotros, con nuestros ojos de la fe, y creer de que Él está ahí con nosotros. Ahí está Él diciendo, aquí estoy, no tengas miedo. Y tú también le dirías al Señor, ven, ven conmigo, súbete a mi barca. Señor, acompáñame. No importa el tiempo que tenga que pasar así o lo que haya que pasar, pero si tú estás conmigo, todo va a estar bien. No pienses que Él te ha dejado. Si piensas que Él te ha dejado es porque quizás estás enfocado más en la tempestad y no te has acordado de que ahí está, listo para ayudarte. El Señor está contigo. Recuérdalo, no estás solo. Medita en estas palabras y dale gracias a Dios por eso.